Ingresamos en nuestra columna de deportes con Sebastián Giovanelli para analizar algo que pasó hace pocos días, el clásico del fútbol uruguayo que terminó en un empate, Seba. A veces siempre queda ese sabor agridulce de, bueno, no poder ver goles, un clásico que termina así, después por lo general pasan rápidamente al olvido. Sí, pero bueno, ¿cómo lo viste vos? Bueno, para mí en realidad, si bien no tuvo goles, fue un clásico interesante. A mí me gustó el partido, me pareció dinámico, de ida y vuelta, con momentos para cada uno. Creo que Peñarol tuvo los primeros 20 minutos sin discusión, el dominio del terreno en cuanto a los espacios y también del balón para llegar sobre el arco de Baba, que fue una de las figuras que tuvo el partido. Después Nacional se fue acomodando, Peñarol no logró liquidarlo y el segundo tiempo tuvo mucho más tricolor que Carbonero. Nacional debió llevarse el partido en mi concepto porque aparte de haber jugado bastante mejor que Peñarol en la segunda parte, tuvo una jugada que se puede transformar en polémica, se puede hablar muchísimo de si fue o no fue penal, para mí fue, y de hecho algunas cosas que se dijeron post el partido pueden irlas confirmando, ¿no? De todas maneras, estamos observando parte del primer tiempo donde yo decía que Peñarol había tomado un poco las riendas del partido, sobre todo en el arranque, con algunas jugadas donde, por ejemplo, esta que estamos viendo, Baba, con una gran noción de arco y de espaldas al mismo, tira el bulto y saca su brazo derecho para quedarse con el balón, casi con el antebrazo, ¿no? Prácticamente con la espalda. Llegaba muy presionado el propio árbitro del partido, Fedorchuk, por todo lo que se ha hablado, por lo que es un clásico en sí mismo, que en esa jugada, por ejemplo, donde ese penal que tanto se ha discutido, si por qué lo cobró, por qué no lo cobró, debe haber seguramente en él pesado un montón de cosas a la hora de tomar la decisión. Entre otras cosas, bueno, errarle, cobrar un penal que no era, o dejar o haberse quedado con la duda en el momento porque venía un poco lejos de la jugada, ¿no? Sí. ¿Cómo viste el árbitro? Que es otra de las cosas que se ha discutido mucho sobre si debió sacar determinadas tarjetas, si no. Sí, bueno, yo tengo mucha mala suerte con Fedorchuk. Lo he visto muchas veces y nunca lo vi bien, la verdad. Muchas veces, sobre todo, le dan partidos a la mañana, los televisados del domingo, que los tengo que ver todos por mi trabajo en la radio, y la verdad es que nunca lo vi bien, honestamente. Por tanto, me llamó la atención su designación para el clásico. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa, está reglamentado en el Estatuto de los Árbitros con la AUF, que un árbitro que le hace, por ejemplo, a Nacional o a Peñarol en la 9ª y la 10ª fecha no le puede hacer en la 11ª. Entonces, los internacionales, quedaba uno que estaba en el exterior, otro que había pedido licencia, y los otros 3 le habían hecho a los 2 grandes en las últimas 3 fechas. Es decir, era Fedorchuk o un árbitro de primera categoría. Los árbitros de primera categoría son aquellos que no arbitran internacionalmente, por tanto son aquellos que tienen menos experiencia a nivel de este tipo de partidos. Fedorchuk había arbitrado un clásico que había terminado con victoria de Nacional y es uno de los árbitros que se ha mantenido en la lista de internacionales. Estaba para él o para Andrés Cunha y Cristian Ferreira, que son 2 de los árbitros que ascienden a internacionales a partir del 1 del mes de enero. Por tanto, uno pensaba que por ahí uno de ellos podría tener la posibilidad de debutar. Uno recuerda en la historia arbitral de los clásicos aquel clásico de Comietán, que también era un árbitro de primera categoría por un tema arbitral, por esa divergencia que se había dado en aquel momento entre las 2 corrientes, una dominada por Gustavo Méndez y la otra, la que llevaba a cabo Jorge Larrionda. Bueno, habían quedado los árbitros internacionales como de repente, bueno, no teníamos la chance de arbitrar o un poco un manto de penumbras había sobre ellos. Entonces optaron por Comitán, que era de los nuevos, y anduvo bárbaro. Fue un clásico notable de un árbitro que era inexperiente. Claro, eso no siempre sucede. En realidad necesitas un poco de carpeta. En cuanto al partido puntual, me parece que se le pide mucho más al árbitro de lo que debió haber hecho. Es decir, se reclaman amarillas que pudieron ser, pero también pudieron no ser. Es decir, como en algunos momentos del partido, en el arranque, hay una muy clara Lembo, yo creo que es la más clara de todas las que se pide. Después hay una patada de Romero que llega tarde sobre Novi, que no me pareció de repente tanta amarilla. Después se dice, no, pero si Lembo hubiera tenido en la primera del partido, después choca con Stoyanov y hubiera sido la segunda amarilla. Lembo fue el mejor jugador del partido. Y si hubiera tenido la primera, en ese primer minuto, después no hubiera hecho la segunda falta con Stoyanov porque se le paró adelante. Es decir, sabiendo que tenía amarilla, se corría, lo dejaba pasar el jugador de Peñarol y no iba a haber ningún inconveniente. Por tanto, me parece que no fueron tan graves los errores del árbitro, excepto en esa jugada del penal donde creo que no lo asistió bien el primer línea del partido, Mauricio Espinosa, que tenía la jugada de frente. Fue al lado de él, en el área. Seba, ¿quedan cuántos partidos para que termine el campeonato? Quedan 4 partidos. 4 partidos. Ahí luego se sacará seguramente el cálculo de quién salió ganando y quién salió perdiendo con el empate del clásico. Hay quienes dicen, bueno, Nacional estira una racha clásica de casi 2 años y medio. Peñarol mantiene la punta y llega un poco más cómodo que el resto, digamos, a la definición del campeonato, con 2 puntos arriba de Defensor y el Tanque. ¿Qué lectura haces vos? ¿Quién ganó, quién perdió con este empate? Bueno, para mí, aunque Baba estaba molesto y de repente Gustavo Díaz también, ganó Nacional el clásico. Porque en lo previo había un claro favoritismo para Peñarol. Yo entiendo que de repente en caliente a veces los jugadores o los entrenadores no de repente hablan y después piensan.
Baba dijo, la semana picante la armaron los periodistas, en una nota que se hizo enseguida que terminó el partido, en donde se habló, por ejemplo, de disfrazar jugadas y mucho más, pero dijo, la polémica y la semana picante la armaron los periodistas. Nacional es el bicampeón uruguayo, este plantel está acostumbrado a ganar clásicos, y eso es verdad, pero uno cuando analiza un partido en lo previo, porque el fútbol es bastante ilógico, aunque cada vez se va acercando a la lógica, todo puede pasar en una cancha de fútbol. Nacional ha perdido con un equipo como River, que venía de 4 partidos sin ganar. Y de repente después fue capaz de ganar el clásico, aunque no lo hizo. Lo que voy es, uno tiene muchos antecedentes, es cierto, Nacional hace 2 años que viene ganando clásicos, excepto uno de la Copa Centenario que termina ganando, Bicentenario que termina ganando Peñarol. En los demás, en los oficiales, desde aquel 1-0 de Peñarol en la era Aguirre, no ganó más el conjunto carbonero en clásicos oficiales. Pero la verdad es que uno tiene que ir a los argumentos más inmediatos. ¿Y cuáles son esos? Que Peñarol venía haciendo de 4 goles, que se había quitado de encima un rival como Defensor Sporting, que siempre anima a los campeonatos, 2-0 con claridad, y que Nacional venía de perder. Con el Tanque, que si bien viene bien, es un equipo modesto, y con River, que no le ganaba a nadie en el campeonato. Seba, para ir cerrando, ¿te parece que las chances de salir campeonas tiene claramente Peñarol? Si se termina este ciclo así, con Nacional que no puede obtener el campeonato, ¿se terminó la era Díaz ya para los tricolores? ¿Se puede empezar a hablar de eso o no? ¿O es muy temprano? ¿Hay elecciones en Nacional? Sí, yo creo que es muy temprano. Las elecciones en Nacional son el 8 de diciembre. No falta tanto, pero falta el cierre del torneo. A mí me parece que un espaldarazo importante para la continuidad de Díaz hubiera sido ganar el clásico, poder ganarlo a pesar del inconveniente que ha tenido Nacional, porque además recordar que Nacional venía muy bien en el torneo y Peñarol lo pasó en puntaje, además quedó eliminado con Liga de Loja, un equipo modesto en la Copa Sudamericana. Por tanto, me parece que este equipo de Nacional ha sufrido varios golpes que se pudieron dar vuelta con una victoria clásica. Yo creo que Nacional debería mantener el proceso de Díaz, por lo menos hasta mayo, o sea, darle 6 meses más al entrenador para trabajar. Pero me parece que eso solo sucederá si Nacional se queda con el torneo o si las elecciones las gana el oficialismo. Me da la impresión de que si gana una corriente que viene desde afuera, va a querer barrer con todo lo presente, con de repente la mala imagen dada en los últimos tiempos, y va a querer cambiar. Es apenas arriesgarme a decir algo en este momento, pero no lo tengo demasiado claro. En el caso de Peñarol puede suceder lo contrario también. Un Policía da Silva que viene muy sólido, que viene ayudado por haber alcanzado la punta del campeonato, viniendo de atrás y todo lo demás. Si no remata Peñarol ganando el campeonato, ¿se puede llegar a complicar también su posición o no? Yo creo que si Peñarol no gana el campeonato, Da Silva se va. Yo creo que Da Silva sí se va. Porque aparte venía muy bien a la hora del clásico, no pudo rematarlo, no lo pudo ganar. Peñarol necesita una victoria clásica y tiene 4 puntos de ventaja sobre Nacional y 2 puntos sobre Defensor, y sobre el Tanque apenas solamente 4 fechas del cierre del partido, del campeonato. A mí me da la impresión de que si Da Silva y este Peñarol no ganan el clásico, me parece que Peñarol toma me parece que Peñarol toma la decisión de cambiar de entrenador. Sí. Haciendo un balance último, ¿te parece que Peñarol es el campeón ya? No creo que ya sea el campeón. Te aprieto un poco ahí, pero... No, está bien. De repente, digo... faltan 4 rivales, de los cuales a 3 de los 4 tienen que enfrentar los 2 grandes. Por tanto, es interesante ese razonamiento. Pero me parece que sí, que no debería tener dificultades, a pesar, insisto, de que yo considero, entre comillas, que Nacional se va ganando el clásico. Me parece que Peñarol no debería tener dificultades con quedarse este campeonato. La distancia sobre Nacional, sobre todo, es muy amplia. Hay que ver si el Tanque le da, y si a Defensor Sporting, con un montón de inconvenientes, a pesar de que siempre lucha hasta el final, le da para pelear el torneo hasta el último momento. Seba, muchas gracias. Gracias, Pepe, que pase bien. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos vamos a reencontrar la semana que viene con más temas de actualidad y los esperamos.